Seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os he mandado, que os améis unos a otros. Para poder entender apropiadamente este pasaje que acabamos de leer, debemos entender la enseñanza de capítulo 14. En capítulo 14 se habla de cómo una persona llega a conocer a Cristo como Salvador personal. El versículo 6 es el clásico, 14:6, donde dice que Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida. Y el tema del capítulo 14 habla acerca de salvación. Capítulo 15 habla de cómo llevar fruto. Así es que todas las palabras que aparecen en el versículo 15, en el capítulo 15 que acabamos de leer, deben ser entendidas no como referencia a la salvación, porque no es el tema. El tema tiene que ver con cómo yo, como ya creyente, puedo dar fruto. Entonces, cuando leo versículo 6, donde dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden, nunca es una referencia a perder la salvación, a dejar de estar unidos a Cristo, a que en algún momento seamos echados al lago de fuego y azufre. Si no entiendo el tema del capítulo 15, voy a malinterpretar el versículo 6 y frases como ser quitado, como echado fuera, como ser echado al fuego. El tema no es salvación. El tema es cómo ser fructífero, cómo producir fruto. Ya que en capítulo 14 soy salvo, en capítulo 15 voy a entender cómo puedo llevar fruto en mi vida cristiana. La doctrina, una de las doctrinas fundamentales en la Biblia es salvación por gracia. Otra doctrina fundamental es permanecer en Cristo para así llevar fruto. Hermano, esto es una doctrina fundamental. Usted debe entender claramente qué es lo que está hablando aquí el pasaje. Como puede ver en las fotos, ahí está un arbusto, esa es una vid. Así crecía en Jerusalén. En la otra vemos, generalmente esta era una labor de las mujeres judías que se encargaban de la recolección. La vid produce uvas, por si acaso, y de la vid se tomaban las uvas, y las uvas servían para el consumo, para la venta. En un clima como el de Jerusalén, un clima casi tropical, la vid se constituía en uno de los arbustos importantes, no solo por el fruto suculento, la uva, sino porque ellos se ponían abajo de la vid para tomar sombra y de esa forma aprovechar la sombra y cubrirse del caluroso sol. Josefo, el historiador judío del siglo II, describe la foto de una vid dorada puesta en la entrada, en la puerta principal del templo. Cuando Jesucristo camina por el templo, recuerden que Juan 15 está hablándonos de la última semana de Jesús. Va al huerto de Getsemaní y luego es crucificado en la cruz. Está en ese tiempo. Y cuando probablemente él camina por el templo, mira la foto en la puerta principal, la gran vid dorada, puede ser que eso motivó la enseñanza de Jesús.
Puede ser que estaban caminando por algún sendero y vieron los cientos de vides que había sembradas ahí en Jerusalén. No sabemos cuál fue la razón por la que Jesucristo dio esta charla en cuanto a la vid. Lo que sí sabemos es que nosotros debemos entender lo que significa la vid y los pámpanos para que nos demos cuenta de cuál es la aplicación para nosotros. La Biblia dice que Jesús es la vid verdadera. Él es la planta. Nosotros somos los pámpanos, es decir, somos las ramas. La vid produce vida. La vid permite que la savia pase por las ramas y luego de llegar al extremo de la rama, la savia, la vida que hay en la vid, hace que se produzca el fruto. La rama no produce el fruto. Es la vid, la planta, la que produce el fruto a través de la rama. Si usted entiende ese concepto, entendió todo el mensaje. El que produce el fruto no es la rama. El que produce el fruto es la planta, es la vid, a través de una rama limpia que permite el paso de la savia y aparece el fruto. Nosotros los creyentes no producimos el fruto. Es Dios a través de nosotros que producimos el fruto. Tenga cuidado con el error que se comete al pensar que la salvación es por gracia y la gracia termina ahí. La gracia es un estilo de vida para el creyente. No es que soy salvo por gracia y después de ese evento vivo mi vida haciendo buenas obras. Falso. Mi vida, la vida eterna la obtengo por gracia. Y luego vivo mi vida espiritual en la gracia de Dios, permitiendo que Dios, la vid produzca a través de la rama el fruto. No soy yo el que produce el fruto, es la vid a través de mí. Habla de dependencia. Cuando uno observa las palabras permanecer, la palabra en y la palabra fruto, llega a darse cuenta que la repetición de estas palabras están ahí porque son importantes. Permanecer muestra nuestra responsabilidad. Nosotros como creyentes somos los responsables de permanecer en Cristo. Vamos a ver la definición de permanecer. 11 veces aparece esa palabrita en el texto que leímos. Más de 40 veces el apóstol Juan, el que escribe el libro, utiliza esa palabra en sus escritos. La palabra fruto aparece 8 veces y la palabra en aparece 16 veces solo en esa porción. Uno debe darse cuenta que la repetición de esas palabras están ahí para indicarnos a nosotros cuál es el tema que el autor está dando. Versículo 5, número 1. ¿Cuál es el significado de la palabra permanecer? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podréis hacer. Versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, permanecéis en mi amor. Observa la relación entre permanecer y guardar los mandamientos. Uno no permanece en Cristo cuando no obedece la palabra de Dios, cuando no guarda la palabra de Dios. En la casa, en la parte de adelante de la casa donde vivimos, hay un pequeño jardín. Hay muchas ramas y cosas ahí. Y las ramas están verdecitas. Pero yo a propósito corté una rama. Era verde. Pero cuando le desprendí de la vid, ¿qué pasó? Se secó. ¿Se da cuenta? La vid es Cristo. Y cuando yo tengo comunión con Cristo, ese es el significado de permanecer. Cuando yo tengo comunión con Cristo, estoy unido a Él. Y cuando estoy unido a Él, la vida de Cristo fluye a través
de nosotros que somos las ramas, y como consecuencia de esa decisión de permanecer en Él, se produce el fruto. La rama desconectada de la vid no sirve, sino para ser echada afuera y utilizarla probablemente como leña. Recuerden, no estamos hablando de salvación, ni pérdida de salvación, ni nada de eso. El tema no es ese. Estamos hablando de cómo ser fructíferos en nuestra vida cristiana. Cuando yo tomo la decisión de tener comunión con Dios, de permanecer en Cristo, la vida perfecta y abundante de Cristo fluye a través de una rama imperfecta y se produce el fruto. Eso es permanecer. Cuando yo diariamente me acerco a la palabra de Dios y la leo, la entiendo, la guardo, vivo de acuerdo a esos principios. Cuando yo diariamente estoy orando, estoy obedeciendo al Señor en lo que Él me dice en su palabra. Cuando la parte más importante de mi día es mi comunión, es mi devocional, es mi cita con Dios. Cuando eso ocurre en mi vida, estoy permaneciendo en Cristo y estoy permitiendo que la vida perfecta de Él fluya a través de mí. Eso es permanecer. ¿Se da cuenta? Pablo lo dijo de otra manera, ahí en Gálatas 2. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El éxito en la vida cristiana no es tratar de hacer un montón de obras. El éxito es entender que la vida cristiana es una vida de dependencia, y en la medida en que yo me permanezco conectado a Cristo, la vida perfecta de Él va a fluir a través de mí. Y es ahí cuando se va a ver la diferencia y se va a ver el fruto. ¿Se da cuenta de lo que se espera de nosotros? No es decir, a ver, pastor, yo soy cristiano, ¿qué debo hacer? Debe leer la Biblia, debe orar, debe portarse bien como esposo, debe diezmar, debe hacer esto, debe hacer lo otro. La vida cristiana no es una vida de obras. La vida cristiana es una vida de dependencia, donde yo me conecto tanto con Dios que le permito a Él, al que puede vivir de manera perfecta, que fluya su perfecta vida a través de mí. Y el fruto no es resultado de la rama, el fruto es resultado de la perfecta vida. Es una vida de dependencia. Me conecto en comunión diariamente para que la vida perfecta de Él fluya a través de la rama imperfecta que somos cada uno de nosotros. Los mandamientos de la Biblia son principios imposibles que usted y yo los podamos cumplir. Son principios imposibles, no difíciles, imposibles. Y a veces el creyente se siente frustrado en su vida cristiana porque trata de cumplir principios imposibles. No se nos llama a cumplir principios imposibles de la Biblia. Se nos llama a conectarnos tanto con la vid, que es Él, Cristo, viviendo su vida perfecta, cumpliendo los mandamientos que para Él sí son posibles cumplirlos, a través de nosotros, ramas imperfectas. Si usted entiende ese concepto, su vida cristiana es totalmente diferente. Porque no es una vida cristiana que se esfuerza, que se frustra, que trata de hacerlo, pero ve que es derrotado y que cae en el error y que no puede y que no avanza y que no progresa y trata de hacerlo bien, pero no puede. La vida cristiana es una vida de dependencia, darme cuenta que no puedo, nada puedo hacer. Y debo conectarme a aquel que sí lo puede hacer. Y debo dejarle vivir a Él su vida perfecta a través de mí. Mi responsabilidad no es vivir la vida cristiana. Mi responsabilidad es consagrarme, conectarme con Él y dejarle que Él
viva su vida perfecta a través de mí. Un concepto súper importante. Cuando yo entiendo eso como creyente, voy a comenzar a disfrutar la vida abundante. Voy a pasar de una vida cristiana mediocre y difícil de vivir a una vida que realmente puedo experimentar la vida abundante en mi diario vivir ahora. Pero ¿sabe? Usted y yo tenemos la posibilidad de decidir no permanecer en Dios. Y ahí está el peligro en versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Cuando el pámpano, cuando el jardinero va a su jardín, cuando el labrador va a su jardín, recuerda el versículo 1, Dios el Padre es el labrador. Cuando él va al jardín y se encuentra con Jesucristo, que es la vid, y encuentra que una de esas ramas que está conectada con Jesús no está produciendo el fruto que debe producir, un buen jardinero cava un poco, pone abono, limpia la rama y lo hace, y lo hace, y lo hace. Pero cuando la rama es rebelde y en verdad no desea producir lo que debe producir, el buen jardinero saca la rama para permitir que las otras ramas que están en la vid tomen toda la savia que necesitan, porque ellas sí quieren ser fructíferas. La acción de sacar la rama no habla de muerte. La acción de sacar la rama no habla de pérdida de salvación. La acción de sacar la rama no habla de que yo me voy al infierno. La acción de la rama es mi decisión de no estar permaneciendo en Cristo y ser un impedimento para que la vida perfecta de Él fluya a través de nosotros, imperfectos. ¿Qué ha decidido usted en su vida? Si usted tiene que evaluar su vida cristiana, ¿cómo la evalúa? ¿Ve que está conectado a Dios? ¿Ve que está en comunión con Él? ¿Está permitiéndole que la vida de Él aparezca a través de la suya? ¿O ha tomado la decisión de ser rebelde? Apartarse de Él, apartarse de la Biblia, apartarse de la oración, apartarse de la iglesia, apartarse de una relación cercana y profunda. Y se nota eso. Hermano, ¿qué ha decidido usted? Si hoy tiene que evaluar su vida es una vida que permanece en Cristo y la vida perfecta de Él fluye a través de usted, o es una persona que ha decidido no permanecer en Él y está marchito. Es salvo, pero está marchito, no produce fruto. Cuidado con el peligro de no permanecer. Versículo 2 y versículo 3 nos da el tercer principio, el cuidado que necesita la vid y la rama. Versículo 2 dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ojo, ¿a quién limpia Dios? Al que lleva fruto. Es decir, la persona que está bien con Dios, esa va a ser la que recibe la limpieza de parte de Él. ¿Se da cuenta? El que produce fruto, el que está bien con Dios, el que está conectado, el que está consagrado a Él, el que está permaneciendo en Él, Él es el que va a ser limpiado. ¿Cómo limpia Dios a la rama? Y ahí en sus apuntes usted tiene 4 sugerencias bíblicas de cómo lo hace. Hebreos 12:6 dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos?
Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. El día anteayer, en la noche, Ian estaba rebelde. Él sabe que la mentira y la rebeldía el papá le castiga con paleta. Ya sabe muy bien que ese es el castigo. Y anteayer estaba rebelde. Así es que lo cogí y le llevé al dormitorio, le expliqué lo que estoy haciendo, ya lo sabe, pero le expliqué otra vez. Y le di una paletita. Y estaba ahí enojado, protestando y todo eso. Y le dije: cuando estés listo para pedirle perdón a Dios y a tus padres, puedes salir del cuarto. Después de un rato salió, se acercó a nosotros. ¡Wow! Estaba buenito. Papito, que esto, que te puedo dar un beso, mami, que te abrazo. Y yo le dije: la paleta tiene efectos, a veces no es tan rápido, pero ayer fue rápido. Estaba bien. El que ama disciplina y azota a todo el que recibe morir. Y cuando nosotros experimentamos la disciplina en nuestra vida de parte de Dios, probablemente en ese momento no nos va a causar alegría, nos va a causar tristeza, como dice el texto, pero luego da fruto apacible de justicia. Cuando Dios nos disciplina, no es porque es malo con nosotros y solo a nosotros nos pasa, es porque Él se da cuenta que como ramas necesitamos ser limpiados, y cuando Él nos disciplina y produce esa limpieza en nosotros, tiene el objetivo primario de que nosotros produzcamos más fruto del que estábamos produciendo. Mire con otros ojos la disciplina de Dios. No es su enemiga, es el instrumento de limpieza que Dios utiliza. 2 Corintios 12 dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gozaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo tenía un aguijón, y en ese aguijón él oró 3 veces, y Dios le dijo: te voy a quitar esto. Y Pablo llegó a entender que él iba a vivir con ese aguijón, probablemente un problema de salud en su vista. Él aprendió a que iba a vivir el resto de su vida con ese problema, pero no quería Dios que viva de manera mediocre. Le dijo: bástate mi gracia, no te voy a quitar esto, pero mi gracia, mi poder va a ser suficiente en tu vida para que a pesar de esto tú vivas bien. ¿Se da cuenta? ¿Qué cosa en su vida le está usted llevando? Puede ser que sea una enfermedad. ¿Qué cosa usted sabe que esto me va a acompañar el resto de mi vida? Voy a tener esto hasta cuando parta de este mundo. Y en vez de sentirse mal y bajar su calidad de vida, deberíamos conectarnos con la vid para que el poder de Él fluya a través de nosotros y vivamos como debemos vivir. ¿Por qué Dios le permitió esta circunstancia a Pablo? Observó el primer versículo: para que la grandeza de las revelaciones no te exaltase desmedidamente. Tú no vas a ser orgulloso, Pablo. Tú vas a ser siempre una persona que depende de mí. ¿Se da cuenta el concepto? Otra vez repetido. Así es que Dios permite la disciplina, Dios permite a veces limitaciones físicas, persecuciones, necesidades, angustias, afrentas, debilidades, para que nosotros nos demos cuenta que no debemos vivir desconectados de Dios, sino dependientes de Él.
Hebreos 10:34 dice: porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. El despojo de vuestros bienes. ¿Cómo usted se siente cuando le quitan algo que es suyo? Y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. ¿Por qué? Sabiendo que tenéis vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. ¿Cómo usted enfrenta una pérdida económica? Le roban el carro, pierde el trabajo, le bajan el sueldo, cualquier cosa. ¿Cómo percibe usted una pérdida económica? Un recorte en la parte económica. Estos cristianos lo recibieron con gozo. Se dieron cuenta que Dios puede permitir en la vida de una persona estas circunstancias, no porque es malo, sino porque está mostrando que nuestra confianza no está en lo material, no está en lo que deciden en Carondelet, no está en la economía del gobierno, no está en eso. Nuestra confianza debe estar en Dios y no en nuestro trabajito, en nuestro sueldo. No, debe estar en Dios. Y otra vez Dios enseñando a través de una pérdida económica el hecho de que nuestra confianza debe estar en Él. Debemos ser dependientes de Él y no de otra cosa. Primera de Pedro 4 dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados por el glorioso Espíritu porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Si uno padece porque hace malas cosas, bien hecho. Pero si uno padece porque trata de ser un buen cristiano, gócese. ¿Se da cuenta? Así es que Dios utiliza estos instrumentos que a veces para nosotros nos es difícil aceptar. Cuando pasamos por un problema, por una disciplina, por una enfermedad, por algo económico. Algo de eso a veces pasamos porque somos malos administradores. Pero aún así, Dios puede utilizar esas cosas para mi provecho, para limpiarme, y ya no solo que lleve fruto, sino lleve mucho fruto. La limpieza del labrador, nuestro Padre Celestial, no está dado porque Él es malo, está dado porque Él trata de sacar de nosotros lo mejor, más cantidad de fruto para la gloria de Él. ¿Cuáles son los resultados de permanecer? ¿Qué pasa si yo tomo la decisión de dedicar cada día a orar, leer la Biblia, estar en comunión con Él, permanecer en Él? Algunos resultados los tiene ahí en sus hojitas. 5 resultados. Número 1, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Versículo 1 dice: yo soy la vid verdadera. ¿Por qué la aclaración? ¿Por qué Jesús tiene que aclarar y decir: yo soy la vid verdadera? Es obvio que es la vid verdadera, pero ¿por qué tiene que aclarar? Uno aclara que es verdad, verdadero algo, cuando sabe que también la otra opción es que hay una vid falsa. ¿De qué depende usted? ¿De Dios o de otra cosa? En el mundo en el que vivimos hay una filosofía, la filosofía del humanismo,
Esa filosofía del humanismo no apareció en el Renacimiento, como dice el libro de historia. La filosofía del humanismo apareció con Adán y Eva. Cuando Adán y Eva pecaron contra Dios, quisieron solucionar su problema de pecado tomando hojas de un árbol y tapando su desnudez. Fue esfuerzo de ellos, decisión de ellos: tenemos este problema y vamos a solucionarlo de esta manera. En Génesis 3, Dios el Padre se acerca y les dice: jovencitos, así no funciona la cosa. No es una decisión desconectada de mí. No es algo que ustedes por su propia cuenta van a decidir. Ustedes tienen que quitarse esas hojas y vestirse con esta piel de animal. La primera referencia a lo que Jesucristo iba a hacer en la cruz de Calvario. Al hombre desde el inicio le gusta vivir independiente de Dios, hacer las cosas a su manera, hacer las cosas desconectado de Él. Eso es humanismo. Eso es pecado. Cuando nosotros debemos entender que nuestra vida siempre debe estar en conexión, en permanencia con Él, en Él. Y usted puede escuchar el humanismo. Hoy en día hay formas increíbles, súper llamativas y súper interesantes. Leí un artículo de 15 hojas acerca del nuevo humanismo inventado en 2001. ¿Usted quiere ser un mejor líder? ¿Usted quiere ser un mejor gerente? ¿Usted quiere ser una mejor persona? Nosotros le ayudamos a sacar todo su potencial. Usted tiene que dedicar unos fines de semana a esto y se conecta con esto y va a tratar de hacer esto, y nosotros le ayudamos y nosotros le ayudamos con esto y con lo otro, y un champús de filosofía humanista, de psicología y de algunas otras cosas más. Tratan de mostrar un mensaje llamativo, pero el mismo mensaje pecaminoso de que usted como hombre puede ser Dios. Usted como hombre puede desarrollar su potencial. Usted puede ser mejor persona, mejor individuo. Usted puede hacerlo porque todo depende de usted, y nosotros le vamos a dar los elementos que necesita para desarrollar todo su potencial en la empresa, en la casa, en su vida. Y hermano, no fue la misma estrategia que Satanás utilizó ahí en Génesis 3 cuando le dijo a Adán y Eva: seréis como dioses. La misma filosofía humanista, cambiado un poquito, decorado un poquito para que sea llamativa, y algunos de ustedes han caído en eso. Y dándole un maquillaje: no, es que yo lo enfrento esto con una actitud cristiana. Por favor, pecado es pecado, aunque yo lo maquille como yo quiera. Humanismo, cuando en este mundo se enseña a endiosar al hombre y a empequeñecer a Dios. ¿Qué dice el versículo 5? Nada podéis hacer. Separados de mí, nada podéis hacer. Yo soy la vida abundante, dice Cristo. Yo soy la vid verdadera. Yo soy. Si quiere ver satisfacción, plenitud, realización, no caiga en esos cuentos, en vides falsas. Retorne a la vid verdadera, que Él le puede dar la vida abundante, plena, gratificante, completa. Que usted busca en eso. Humanismo, desde el principio del hombre, ha sido la estrategia de Satanás, que ahora lo vemos maquillado con un montón de cosas interesantes y llamativas. Humanismo, porque separados de mí, nada podréis hacer. Él es la vida abundante, y cuando nos conectamos con Él, llevamos mucho fruto y glorificamos a nuestro Padre Celestial. Él es la vida. Lo que usted necesita no es ese curso, necesita a Cristo de manera real en su vida y en su diario vivir, y usted ahí va a disfrutar la vida abundante que solo Él puede ofrecer. La capacidad de producir fruto
no está en la rama. La capacidad de producir fruto está en la vid. Y mientras más rápido entienda eso, voy a darme cuenta que mi conexión, mi comunión diaria con Dios es la clave para que todo esto pase. El que permanece en mí, este lleva fruto. Este lleva mucho fruto. Dios quiere una vida fructífera en usted. El fruto no habla de acciones afuera de usted primariamente, habla de nosotros. Mas el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad. El fruto, Dios quiere cambiarme a mí. Dios está más interesado en el cambio en mí que en todas las grandes cosas que quiero hacer por Él. Él está pensando en un cambio en mí. Los libros de superación personal son los más vendidos. Y lastimosamente algunos cristianos se dejan envolver en esta filosofía y tratan de darle un matiz cristiano. Pero la verdad es que atrás de eso hay humanismo. Es pecado, está mal. No es nosotros actuando desconectados de Dios y tratando de ser los súper. Es dándonos cuenta que no podemos hacer nada y nos conectamos con el que sí puede. El versículo 7 nos da la segunda consecuencia de permanecer en Él. Versículo 7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. ¿Cómo le va en su vida de oración? ¿Usted ve que pide y Dios le da? ¿O no? Pastor, ore usted porque usted está más cerca de Dios. Porque usted no puede estar más cerca de Dios. Es que toca pagar el precio, toca leer la Biblia. Claro, permanecer, dice. El que permanece en mí, pida todo lo que quiera que les será dado. Cuando yo permanezco en Dios, eso se ve reflejado en que produzco mucho fruto. Y también mi vida de oración se transforma totalmente. Me puedo pedir todo lo que quiera y Él lo hará. ¿Se da cuenta? Segundo resultado de permanecer. Tercer resultado, versículo 8: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿En qué es glorificado Dios? En que llevéis mucho fruto. Si usted revisa, versículo 2 habla de fruto, versículo 2 al final habla de más fruto, y versículos 5 y 8 habla de mucho fruto. Fruto, más fruto, mucho fruto. ¿En qué es glorificado Dios? Mucho fruto. ¿Se da cuenta? Mucho fruto. En esto es glorificado, en esto le hacemos quedar bien a Dios cuando llevamos mucho fruto. ¿Cómo le hace quedar usted a su papá? A Dios. Cuando Él le ve a usted dice: ay, la ovejita negra. Oh, wow, qué orgullo. Él vive como yo espero. Él es mi amigo. El día martes de la próxima semana va a ser uno de los momentos en que voy a estar súper orgulloso de Ian. Y la razón es porque va a salir en el minuto cívico, así es que el martes voy a estar de mañanita con filmador en mano y todo eso, y filmando la presentación que él tiene ante 400 niños. Él va a estar ahí paradito y dando su charla. Va a compartir el libro sin palabras, va a evangelizar a 400 niños. Va a estar súper orgulloso, ¿sí? Ni va a tener idea, va a estar saltando en una pata, como popularmente se dice. Va a estar súper orgulloso. Cuando Ian hace algo bueno, este es mi hijo. Cuando hace algo así nomás, este es tu hijo. Wow, me voy a sentir orgulloso el día martes, súper orgulloso de que él comparta la palabra de Dios con 400 amiguitos en el minuto 5. ¿Cómo se siente Dios, nuestro Padre, de nosotros? ¿Se siente orgulloso? Él es mi hijo. Él vive como se debe vivir. Y con todas las caídas y todo eso que podemos tener en nuestra vida cristiana, Él
Él me hace quedar bien. La gente ve a mi hijo, cómo vive, cómo actúa, cómo habla. Y lo que piensan, wow, Dios está atrás de eso. ¿Cómo se siente su papá? ¿Orgulloso o avergonzado? El que permanece glorifica a Dios, le hace sentir orgulloso porque lleva mucho fruto. Versículo 8 dice: en esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Jesucristo está hablando con los 12 apóstoles. ¿Ya no eran discípulos? Sí, hace rato, hace más de un año ya eran apóstoles y eran discípulos. ¿Y por qué les dice a ellos que son discípulos? ¿Por qué les dice que si glorifican y llevan fruto, seáis así mis discípulos? Si ya eran. Porque mientras uno vive más cerca de Dios, más real es para la gente que somos seguidores de Cristo. Convencemos a la gente, no a través de un montón de mensajes y todo eso, convencemos a la gente a través de una vida diferente. Resultado de permanecer en Cristo. Versículo 11, el último resultado de permanecer. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Experimente el gozo del Señor en su vida. Hay que diferenciar entre felicidad y gozo. La felicidad está dada por las circunstancias. Buenas circunstancias, soy feliz. Malas circunstancias, soy infeliz. El gozo es algo interno, es producido por el Espíritu Santo. Es esa paz y tranquilidad que uno puede experimentar aun cuando está pasando por cosas difíciles. Gozo cuando hay problemas. Gozo cuando la economía no está tan bien. Gozo cuando pasa esto, pasa lo otro. Gozo cuando me pisa el carro. Gozo cuando funcionó mejor en el primer culto. Muchísimo. Está bien. Gozo. Gozo. Nuestra vida debe ser una vida de gozo. La pregunta obvia es: ¿usted experimenta en su vida estas 5 consecuencias? ¿Hay mucho fruto? ¿Hay una oración contestada? ¿Le está haciendo quedar bien glorificando a Dios? ¿Otros se están dando cuenta que usted es un seguidor de Cristo? ¿Está enfrentando los problemas y las dificultades con gozo? Una respuesta honesta a esa pregunta le va a llevar a usted y a mí a la conclusión si estamos o no permaneciendo en Dios. Si en serio yo tengo comunión cada día, si en serio como rama estoy conectado cada día a Dios y estoy dejando que fluya su vida perfecta a través de mí. Y cuando contestamos la pregunta, todo lo puedes, nada puedo, no puedo todo. Y mientras más rápido me dé cuenta yo que no es que yo lo puedo, que mi competencia, mi habilidad está en mí y en lo que haga, en lo que estudie, en lo que me preparo. Mi competencia está en Él. Nada lo puedo hacer sin Él. Y cuando entiendo que no puedo, es el primer paso que doy para aprender a depender de Él. Caso contrario, si el orgullo nos lleva a creer que está en nosotros el hacer, seguiré siendo una rama desconectada de Él, que finalmente no produce fruto.